Romanos capítulo 8, versículo 11. Cuando esté allí me indica con un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Dígale a su hermano que está enseguida de usted, lo sobrenatural. Díselo, díselo, díselo. Lo sobrenatural. Romanos 8:11 está ahí. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Diga conmigo, vivificará. Vitalizará. Diga, vitalizará. Dinamizará. Activará. Fortalecerá. Empoderará también vuestros cuerpos mortales. Y dice: por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, vive dentro de nosotros. La presencia de Dios vive dentro de un hombre y solamente puede recibirla por medio de una revelación de que Dios está conmigo. En Nueva Versión Internacional dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. En Dios habla hoy, dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales. El Espíritu de Jesús fue derramado sobre la iglesia y es derramado sobre todo hijo y hija de Dios, sobre todo aquel que cree. Su espíritu es derramado, y cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de un hombre, lo introduce a algo que el apóstol Pablo dijo: nueva vida. Y esa nueva vida es la vida sobrenatural, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. El mismo que levantó a Jesús va a vivificar, va a empoderar nuestros cuerpos mortales, así como lo hizo con Jesús. El apóstol Pablo nos habla de una nueva vida, pero esa nueva vida solamente se encuentra en Cristo, no fuera de Cristo. Se encuentra en Cristo. Para poder accesar a esa nueva vida, para poder entrar a la vida sobrenatural que Dios quiere que nosotros entremos, tenemos que estar en Cristo. Diga conmigo: tengo que estar en Cristo. Diga conmigo: yo estoy en Cristo. Diga conmigo: mi familia está en Cristo. Diga conmigo: todo lo que me concierne está en Cristo. Al principio de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto y nos dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es una vida en Cristo, es una vida fuera de la carne, que la empiezas a vivir, que la empiezas a gozar en el Espíritu, en la vida en Cristo. Es una vida espiritual, no una vida carnal. Entonces cuando empiezas a experimentar que empiezas a vivir carnalmente, te has salido de Cristo. Ya no está Cristo en ti, tú ya no estás en Cristo, te saliste de Cristo. Pero todos nosotros podemos volver a vivir esa vida espiritual, pero tenemos que volver a Cristo.
Y cuando estamos en Cristo, tomamos la forma y la imagen de la nueva criatura que es conforme a su creador. La Biblia nos dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros nos convertimos en una imagen de Cristo, en una imagen de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el apóstol Pablo nos está revelando, nos está haciendo saber, nos está informando, nos está manifestando que hay una nueva vida en Cristo. Y esa es la vida espiritual. Siempre cuando alguien está en Cristo, está caminando por el Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu. Escúchame bien, iglesia. En la carne, si vives en la carne, tu vida es una vida natural. Pero cuando empiezas a vivir en el Espíritu, tu vida es una vida sobrenatural. ¿Me estás siguiendo? Cuando vives en la carne, vives una vida natural. Cuando vives en el Espíritu, vives una vida sobrenatural. Estás por encima de la natural. ¿Qué es la vida natural? La vida natural es una vida fuera de Cristo Jesús. La vida natural es solamente existir, pero nunca vivir. La vida natural es una vida ordinaria. Escúcheme bien, es una vida ordinaria, mediocre y corriente. Eso es una vida natural. Vives una vida ordinaria, común, corriente, mediocre. Cualquier hombre o mujer puede vivir ese estilo de vida. ¿Qué es una vida natural? Una vida natural es una vida reglamentada, regulada, controlada y limitada por este mundo. Es una vida reglamentada, regulada, controlada y limitada por este mundo. ¿Qué es la vida natural? La vida natural no te permite vivir por encima de lo que está sucediendo a tu alrededor. No te permite vivir por encima de lo que está sucediendo a tu alrededor. ¿Qué es la vida natural? La vida natural es una vida influenciada, afectada y dominada por este mundo. Esa es la vida natural. Es influenciada, dominada y afectada por este mundo. ¿Qué es la vida natural? La vida natural es una vida sujetada y sometida a este mundo. ¿Qué es la vida natural? La vida natural es una vida en la carne. Es una vida pecaminosa. La vida natural es una vida en derrota y en fracaso. La vida natural, iglesia, es una vida condenada a una eternidad fuera de nuestro Dios. Pero ¿qué es la vida sobrenatural? Esa es la vida cuando vives carnalmente. Pero cuando vives en el Espíritu, empiezas a vivir una nueva vida, una vida sobrenatural. ¿Cuál es la vida sobrenatural? La vida sobrenatural es una vida en Cristo Jesús. La vida sobrenatural es una vida en abundancia. La vida sobrenatural es una vida fuera de lo ordinario. En otras palabras, es una vida extraordinaria. La vida sobrenatural es una vida excepcional, sensacional, sobresaliente. La vida sobrenatural está por encima de lo natural. La vida sobrenatural está por encima de este mundo. La vida sobrenatural es una vida poderosa. Diga conmigo, es una vida poderosa. La vida sobrenatural es una vida asombrosa y milagrosa. La vida sobrenatural es una vida en el Espíritu. La vida sobrenatural es una vida consagrada, separada, santificada para Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Qué es la vida sobrenatural? La vida sobrenatural es una vida victoriosa y triunfante. Es una vida de campeones y de invictos. ¿Me está siguiendo, iglesia? La vida sobrenatural es la vida de los campeones y los vencedores. Y el apóstol Pablo nos está revelando acerca de una nueva vida. Esta vida sobrenatural que se encuentra solamente y únicamente en Cristo Jesús.
es solamente en Cristo Jesús. Únicamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo es una vida ordinaria. En Cristo es una vida extraordinaria. Fuera de Cristo es una vida natural. En Cristo es una vida sobrenatural. ¿Me está siguiendo, iglesia? Por eso Él dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La llave para poder hacer todas las cosas, para poder cumplir con nuestro destino, para poder cumplir con nuestro propósito, para poder pasar y vencer todo lo que el enemigo nos aviente, para poder prevalecer vencedores en este mundo, necesitamos que estar en Cristo. Y cuando estemos en Cristo, todo lo vamos a poder. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, Jesucristo es nuestro arquetipo. Jesucristo es nuestro prototipo. Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro patrón, es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro arquetipo, nuestro prototipo. Él es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro ejemplo a seguir. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús. Pon tu atención en Jesús. Pon tu atención en Cristo Jesús. No pongas tu atención en el pastor ni en el hermano. No pongas tu atención en los grandes hombres de Dios. Que todo tu enfoque esté plenamente puesto en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Si quieres imitar a alguien, imita a Jesús. Si quieres ser como alguien, sé como Jesús. Si quieres parecerte a alguien, parécete a Jesús. Si quieres hacer las obras de alguien, haz las obras de Jesús. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Jesús dijo en Juan 13, versículo 15: por ejemplo os he dado, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Le está diciendo a los apóstoles: yo soy tu ejemplo a seguir. Mírame a mí, lo que yo hago, haz. Como yo hablo, habla. Como yo amo, ama. Como yo perdono, perdona. Como yo sano, sana. Como yo liberto, liberta. Como yo predico, predica. ¿Me está siguiendo, iglesia? Le está diciendo a los apóstoles: así como yo he hecho con ustedes, hagan ustedes también. Pero hay un problema en la iglesia. Predicamos a Cristo, pero no nos parecemos en nada, en absolutamente nada, a Jesús. Buda, el dios Buda, a quien sirven los indios o los hindús. Buda dijo: tienen un buen Cristo, pero los cristianos son pésimos. Tenemos un gran Jesús, pero a veces la iglesia falla porque no demuestra lo que Jesús demostró. ¿Qué es eso de reunirnos y hablar de otras personas que nos han ayudado? ¿Qué es eso de hablar de la gente que has tirado su brazo para ayudarnos? Pero el día que sientes que ya no te ayudó, es el día que vas con alguien para hablar mal de esa persona. ¿Cómo no le dices cuando te ayudó? ¿Cómo no hablas con esa persona acerca de cómo le hizo para ayudarte? ¿Cómo te consoló? Pero no, cuando sentimos algo mal, vamos y hablamos en contra. El enemigo, tristemente, de un pastor es otro pastor. El enemigo de un hermano es otro hermano. Tristemente. El enemigo de un banquero jamás va a ser un doctor. El enemigo de un doctor es otro doctor. El enemigo de Dios es el diablo.
Y tristemente, 90% de los pastores hablan de otros pastores. Hablan mal de otros pastores. Hablan mal de otros miembros. Sigamos a Jesús. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Toma tu cruz. Es difícil. Ser bueno es difícil. Amar es difícil. Perdonar es difícil. Jesús jamás dijo que era fácil. Por eso le llamó cruz. Toma tu cruz. Toma mi cruz y sígueme. Haz lo que yo hago. Camina como yo camino. Piensa como yo pienso. Ama como yo amo. Perdona como yo perdono. No juzgues, ama. No juzgues, ama. ¿Sabe qué tan educados estaban los apóstoles? ¿Cómo los levantó Jesús? Lo que Jesús les enseñó. Jesús podía hablar totalmente mal de los fariseos. Podría decirles: son personas totalmente muertas, son serpientes, son víboras, son hijos del diablo. Pero jamás sus apóstoles hablaron mal de ellos. ¿Me está siguiendo? Jamás ellos hablaron mal en contra de los fariseos. Jamás. Pero hoy en día le enseñamos a la iglesia que hable mal de otra iglesia, que hable mal de otro pastor. ¿Cómo? ¿Seguimos a Cristo Jesús o no lo seguimos? En 1 Corintios 11:1 Pablo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mi meta es Jesús. Quiero ser como Jesús. Quiero conocer más a Jesús para poderme parecer más como Jesús. Jesús es el arquetipo, el prototipo, el patrón, el modelo, el ejemplo a seguir de la iglesia. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, cuando vemos a Jesús, vemos que Él nunca vivió una vida ordinaria. Vemos que Él nunca vivió una vida natural. Todo lo de Jesús fue sobrenatural. Desde su inicio, desde su concepción, desde su fecundación, todo fue sobrenatural. Una virgen concibió por medio del Espíritu Santo. Todo fue sobrenatural. Su procreación fue sobrenatural. Todo lo de Jesús es sobrenatural. El Jesús a quien nosotros predicamos es un Jesús sobrenatural. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios sobrenatural. Así que nuestra vida se tiene que parecer a la vida de Jesús. Y Jesús vivió una vida sobrenatural. Jesús a sus 12 años, si usted lee la Biblia en Lucas capítulo 2, se va a dar cuenta que Jesús a sus 12 años se iba al templo y se sentaba con los doctores de la ley y les hacía preguntas acerca de la ley, y los doctores de la ley no sabían contestarle, así que él les contestaba la misma pregunta que él hacía, y la Biblia dice que todos los que lo oían se maravillaban por su inteligencia. 12 años. 12 años. Un hombre sobrenatural. Eso es cuando te empeñas totalmente. Usted sabía que tiene ¿cómo le puedo decir esto? La máxima capacidad de un ser humano aprender es desde su nacimiento hasta los 18 años. La máxima capacidad para aprender. Por eso yo siempre le he dicho a los hermanos: enfóquense en los estudios de sus hijos. Enfóquense en los estudios de sus hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos presidentes cristianos, necesitamos gobernantes cristianos, necesitamos leyes. Ya hay muchos pastores.
ver a mi hijo y no está mal, pero yo veo un profeta. La gente dice eso y creen que eso me alegra. Yo veo un grande predicador, gloria a Dios, pero yo veo un doctor. Si Cristo lo llama como me llamó a mí, entonces ese ya va a ser su responsabilidad. Dejar el doctorado después de recibirse, después de terminar los 12 años en la escuela, en la universidad. Si él me dice: Padre, gracias por los 12 años de educación, pero Cristo me llamó, gloria a Dios, hijo, haz lo que él te está diciendo que hagas. Lucas era un doctor, Pablo era un abogado, Mateo cobrador de impuestos. Los profetas escribían, leían. Y hoy en día los profetas, ¿qué hacen? Ni las escrituras conocen, ni un libro han escrito. Y esto fue escrito por profetas y apóstoles. ¿Dónde está tu cerebro? Venir a Cristo, iglesia, no es venir y perdernos totalmente en esto. No, es avanzar. Tenemos que empezar a trabajar con nuestra mente. Y la única razón por qué a los 18 se acaba la capacidad de aprender es porque ya la mayoría de la gente a los 18 empieza a trabajar. Cuando empiezas a trabajar, tu capacidad mental se termina, porque ya no hay exámenes, ya no hay pruebas, ya no hay libros, ya no tienes que hacer nada. Así que la gente deja de leer. Se convierten muy buenos en su trabajo, pero en su mente no han podido subir. No leen nada, no escuchan nada, no se mejoran en ninguna otra área. No todo es orar, ayunar y leer. No todo es eso. No todo es eso. No todo es eso. Imagínate que se te presenta un doctor. Preséntame a Jesús. Con tus palabras se va a dar cuenta de qué estás hablando. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Tienes que empezar a trabajar con tu capacidad mental. Jesús a sus 12 años estaba maravillando a la gente. ¿A quién maravillas tú? Hay gente que no es cristiana que me maravilla a mí escuchándolos hablar. Me estaba comentando el pastor Bam acerca de un amigo que tengo, que me enseña de cosas del cerebro. Me quedo impresionado y le digo: eso está escrito en la Biblia. Me dice: no te estoy hablando Biblia, te estoy hablando biología. Y yo le digo: yo te estoy diciendo que la Biblia lo confirma, lo que la biología dice. Pero capacidad mental, ese es uno de mis propósitos. Capacidad mental. Capacidad mental. Estoy cansado de ser un predicador torpe. Estoy cansado de ser un predicador menso. Disculpe la palabra, pero yo me lo estoy diciendo a mí mismo. Estoy cansado de vivir el mismo estado mental. Tengo que crecer. Jesús pudo impactar el mundo entero en 3 años y medio. ¿Cómo? Todo era sabiduría. Jesús se podía parar y predicarle a la gente, predicarle a multitudes sin micrófono. 10,000, 15,000 sin micrófono. ¿Cómo le hacía? Los posicionaba por el centro de las montañas para que cuando él hablara, la voz, su voz, las olas de su voz, la corriente de su voz pudiera ir, golpear a una montaña. Esa montaña mandaba la señal a otra montaña. Unas de las veces se tenía que meter al mar para empezar a predicarle a la gente, para que las olas cargaran con su voz, porque no había micrófono. ¿Usted cree que Jesús gritaba? ¿Usted cree que Jesús, el sermón del monte, larguísimo, 3 capítulos, usted cree que se la pasó gritando: bienaventurado? No. Sabiduría, inteligencia, conocimiento. No sé por qué te estoy compartiendo eso. Nada que ver eso con lo que está aquí. Nada que ver. No sé por qué te estoy hablando de eso. Pero enfócate con tus hijos a su temprana edad. Edúcalos. El apóstol Pablo podía predicarle a reyes y los reyes decían: por casi me convierto en un cristiano por escucharte.
escuchar. ¿Usted cree que Pablo se paraba delante de los reyes y gritaba: fuego, fuego? Grite conmigo: fuego. Grite 3 veces: fuego. Grite aleluya. Grite gloria a Dios. La mayoría de los predicadores hacen eso. Un rey ya le hubiera metido una cachetada: cállenme a este bobo, enciérrenlo. Se paraba delante de reyes y les empezaba a predicar a Cristo. Y el apóstol Pedro dice: tengan cuidado con las cartas de Pablo, porque son difíciles de entender. Esa capacidad solamente viene en el lugar secreto. El conocimiento, la sabiduría que viene de los cielos. Reyes tenían que venir con Daniel para decirles: apareció una mano y escribió en la pared, no sabemos qué dice. Y Daniel llegaba: dice que te vas a morir tú. Y se iba. Sabiduría, inteligencia, capacidad mental. ¿Cuántos están cansados de estar en el mismo nivel? Estamos en el mismo nivel de la capacidad de nuestra mente. Jamás vamos a poder avanzar más de nuestra mente. Señor, conviérteme en una persona sabia. Por eso Santiago dijo: cualquiera que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él te la dará. Y luego dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No importa cuántos libros hayas leído, ni la capacidad mental, ni lo que hayas podido conseguir en las mejores universidades, si no temes a Dios, eres una persona ignorante delante de Dios. Ignorante. Ignorante. Necesitamos gente con capacidad mental. Toda la atención ahorita en Bronzeville es por un hombre impío. Lo que ningún predicador pudo hacer, lo que ningún cristiano pudo hacer en la ciudad de Bronzeville, un pecador lo está haciendo. Capacidad mental. Artistas que jamás han pisado Bronzeville, que jamás ni habían escuchado, se tienen que preguntar: ¿dónde está? ¿En Bronzeville? ¿Dónde está Bronzeville? Bronzeville está en la mera punta de Texas. ¿Qué? Ahí se fue aquel. Ahí está, vamos a visitarlo. Artistas que jamás habían pisado esta ciudad están viniendo a pisar la ciudad por ese hombre, no por un predicador, no por un cristiano, no, por un hombre pecador. Capacidad mental. Ese hombre no cree en la derrota. Ese hombre no cree en el fracaso, no cree en darse por vencido. Intento tras intento, tras intento, tras intento, hacer que un cohete vuele al espacio y volverse a regresar en el mismo lugar. Cuando le comentó a NASA, NASA se rió de él, le dijo: estás tonto, estás mal de la cabeza, jamás vas a poder hacer eso. Y el año pasado lo pudo hacer. Capacidad mental. Tú oras una semana por un problema, no ves ningún cambio, dejas de orar. Ese hombre no dejó, años fallando, dinero gastado, dinero perdido, pero jamás se dio por vencido. ¿Usted sabe por qué el diablo todavía sigue teniendo poder? Porque no se da por vencido. Sabiendo que está derrotado, todavía sigue peleando, todavía sigue luchando, todavía sigue llenando el infierno de más almas. ¿Por qué? Porque no se da por vencido. Y nosotros a la primera nos rendimos. Ya no aguanto más. Si supieras qué tanto Dios te ha aguantado a ti, si supieras cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti para que tú no se las des a alguien. ¿Me está siguiendo, iglesia? Jesús vivió una vida sobrenatural. Todo lo de Jesús fue sobrenatural. Jesús caminaba sobrenaturalmente. Jesús vivía sobrenaturalmente. Todo lo que Jesús hacía, iglesia, la Biblia nos enseña que un día, estando en el desierto, la Biblia dice que el diablo se le presentó, pero con la espada del Espíritu lo pudo vencer. Profetas como Moisés se murieron en el desierto. Profetas como Elías se murieron en el desierto. Jesús dijo: yo voy a empezar mi ministerio donde fueron derrotados estos profetas. Allí en el lugar donde otros fueron derrotados fue el lugar donde Jesús empezó, y ahí empezó su ministerio, y con la espada del Espíritu echó fuera al diablo. No le envió un demonio, él mismo se presentó.
fue derrotado. ¿Por qué? Sobrenaturalmente. Cuando Jesús iba a estar a punto de ser bautizado, la Biblia dice que cuando fue sumergido en las aguas, cuando salió, los cielos se abrieron y se escuchó una voz audible del Padre Celestial que nadie había escuchado, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todo lo de Jesús era sobrenatural. La gente dice que Pedro negó a Jesús 3 veces, porque cuando Jesús pisó la casa de Pedro por primera vez, le sanó a la suegra. Y Pedro dijo: no, un día más y se hubiera muerto. Y Jesús llegó y la sanó, porque no tenía nadie en quien le sirviera. Pedro empezó a correr: maestro, ¿quieres un vaso de agua? Jesús dijo: ¿qué? ¿Tú me vas a servir a mí? ¿No tienes a nadie que te sirva? Bueno, es que mi suegra era la que servía. Mi suegra era la que se aventaba en la mañana el almuerzo, en la tarde la comida, en la noche la cena, pero está enferma. Vamos a sanarla para que nos sirva. Y la sanó y ella empezó a servir a Jesús. Necesitaba a alguien que servir. Cuando estés enfermo, dile al Señor: yo te quiero servir. Jesús te sana para que tú le puedas servir. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Cuando estés enfermo y estés pasando por problemas, cuando el diablo te diga: te vas a morir, dile: no me puedo morir, porque todavía le sirvo a Jesús. Todavía hay cosas que Jesús necesita que hacer, pero me necesita a mí. Todavía tengo que predicar, todavía tengo que sanar, todavía tengo que libertar, todavía tengo que hacer milagros. No me puedo morir. Jesús me necesita para servirle, para hacer lo que Él quiere. Los últimos 2 días del embarazo de mi esposa eran los días más difíciles para ella, y Dios me mandó a McAllen a predicar todo el día. Señor, yo no quiero ir. Hay gente que te necesita. Y cuando llegué, vi la necesidad de Cristo en la vida de las personas. Dije: Señor, ya sé por qué me enviaste. Yo tengo un problema en la casa con mi esposa, porque está a punto de dar a luz. Pero tú me enviaste acá porque hay otra gente con necesidad, y me necesitaste a mí para ir. Pero si yo fuera otro, yo digo: no puedo, mi esposa está a punto de dar a luz. Prediqué todo ese fin de semana y el lunes dio a luz. Todo perfecto, todo muy bien, como si nada. Desde que la abrieron, la cortaron de lado a lado, y desde que la trajeron del quirófano al cuarto de reposo, la enfermera que llegó le dijo: ¿ya te vas? ¿Por qué? Te ves muy bien. Mi esposa dijo: no, me acaban de cortar. ¿Qué? Parece como que si ya estás lista para ir. Ese es Dios. Cuando le sirves a Él, Él se encarga de ti, de tu familia. Jesús vivió una vida sobrenatural, iglesia. En Mateo capítulo 4 versículo 23 al 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hasta ahí está bien. Predicamos el evangelio del reino, pero muchas de las veces no vemos lo siguiente. El evangelio del reino, significa que el evangelio del reino trae lo siguiente también. No solamente se trata de predicar, sino que dice: el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó a todos. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del pastor es cuando solamente predica y nada sucede. Ese es el evangelio del pastor. El evangelio del reino: predicas la palabra y la palabra empieza a provocar grandes cambios en las personas, y la gente empieza a ser sanada, la gente empieza a ser libertada, la gente empieza a ser restaurada. ¿Me está siguiendo, iglesia? Ese es el evangelio del reino. No el evangelio que te enseñaron en teología 1:1. En ningún instituto bíblico te van a enseñar cómo echar fuera demonios, porque no hay.
La mayoría de los teólogos no pueden sacar ni un demonio. Teólogos, recibir doctores en la ley, preséntales un demonio. Eso no te lo enseñan, pero ese es el evangelio del reino. Está predicando evangelio, pero no es el evangelio del reino. El evangelio del reino viene a establecer el gobierno del cielo. Y allá en el cielo no hay ningún endemoniado. Allá en el cielo no hay ningún enfermo. Allá en el cielo no hay nadie que está encadenado. Allá en el cielo no hay gente con dolores y llorando. En el cielo la gente es feliz. En el cielo la gente es salva. En el cielo la gente es sana. En el cielo la gente restaurada. Me está siguiendo, iglesia. Ese es el evangelio del reino de Dios. Jesús vivió una vida sobrenatural. Donde él llegaba, la gente sanaba. Si se le presentaba un muerto en un cofre, tocaba el cofre y le decía: levántate. Y el huerco salía. Mamá. Y la gente se regocijaba. Si le decían: ahí hay un muerto, tiene 4 días de muerto, Jesús iba y decía: Lázaro, sal fuera. Y la gente volvía. Si alguien le decía: ahí hay un paralítico, tiene 38 años esperando que alguien lo lleve a las aguas, Jesús iba y le decía: toma tu lecho y vete. Sobrenatural. Una vida sobrenatural. ¿Me está siguiendo, iglesia? Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Jesús fue el primer hombre que convirtió el agua en vino. Jesús fue el primer hombre que caminó en las aguas. Moisés partió el mar rojo. Elías partió el Jordán. Jesús dijo: no puedo partir yo también estas aguas. Tengo que hacer algo nuevo para demostrarles quién soy yo. Los demás lo partieron. Yo voy a caminar sobre las aguas. ¿Me está siguiendo, iglesia? Jesús vivió una vida sobrenatural. Jesús fue el primero que echó fuera demonios. Y no solamente los echó fuera, les dio órdenes: ustedes váyanse a los cerdos. No solamente los echaba fuera, les ordenaba. Y los demonios obedecían. Y hasta el día de hoy Jesús vive esa vida sobrenatural. Jesús provoca que hombres caminen en lo sobrenatural. Por eso cuando Pedro lo vio y dijo: si eres tú, di que yo vaya allá. Y Jesús dijo: ven. Cuando Jesús dijo ven, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Porque Jesús es el Dios que te puede llevar a vivir la vida sobrenatural. Necesitamos que estar en Cristo Jesús para tener esa nueva vida. Y esa nueva vida es la sobrenatural de Dios. Este es nuestro año de lo sobrenatural. Y Dios quiere que cada uno de nosotros, iglesia, carguemos ese poder sobrenatural. Que vivamos una vida sobrenatural. Jesús cargaba tanto poder que la gente decía: si tan solamente toco el borde de su manto. No me tiene ni que hablar, no me tiene ni que tocar. No, yo lo toco a él. Y cuando yo lo toco a él, yo sé que mi problema se termina. Y tocó el borde y la fuente de sangre cesó. Y la gente vio eso. Así que cada vez que Jesús salía a la calle, la gente lo empezaba a tocar y la gente era sana, la gente era salva. Pero hubo otro hombre llamado Pedro que le creyó a Jesús. Cuando Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores. Pedro dijo: yo tomo esto. La gente tenía que tocar a Jesús. Yo no voy a tocar a nadie, ni voy a permitir que nadie me toque. Mi sombra, solamente mi sombra va a sanar enfermos. Mi sombra va a libertar los cautivos. Mi sombra, solamente mi sombra. Señor, quiero la unción. Pedro decía: unge a mi sombra también. Yo sé que estoy ungido hasta los huesos como Eliseo, pero no solamente los huesos, la sombra, aún la sombra. Úngela. ¡Hey! ¿Cuánto le creen a Dios? Que le heredó sacapataya. Sheko masuku pataya katuya.
Rebragadosa para costa lica pata la cataya. Shedele boracata la radonsa capata la coparia telerea. Masoko pata leco para catelia. Remasoto la capata la cataya. Ikamakuta lico pragaduse ketete. Shada la baracotaya. Eko mata leco pragaduse ketele copa. Rakosa capatelea. Recatula catele cotalia. Macatele coparia. Sheketele coparacatea. Dios nos quiere llevar a lo sobrenatural, pero tenemos que creerle más, tenemos que consagrarnos más, tenemos que volvernos adictos a las escrituras, tenemos que volvernos adictos al lugar secreto, tenemos que volvernos adictos al ayuno, tenemos que volvernos adictos a obedecerle a Él. Shakata. Licotalika para cotalika para cateya. Ponte de pie, iglesia. Leco satalaba. Rico masekete leco pariata. Shatalaba. Reco sacatalaba racataya. Icapata leco pata leco talia. Macate leco para catele cotalia. Icatele ketele 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 ketele. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, en este 2022, viviré en ti. Viviré en ti. Viviré en Cristo. Viviré en Cristo. Viviré una vida nueva. Viviré una vida nueva. Viviré una vida sobrenatural. Viviré una vida sobrenatural. Las obras que tú hiciste, Las obras que tú hiciste, yo las haré. yo las haré. Y aún mayores. Y aún mayores. Abre tu boca. Abre tu boca. Libra soto costa, emasandele catoa, ipatane catoa, libra sete que está na macanda, libra pra 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 pra, libra copatale cataya, libra soto costa. Padre, conforme Marcos 16 dice que todos los que creen en tu nombre echarán fuera demonios, sanarán muertos, levantarán serpientes, tomarán cosa mortífica y no les hará nada daño. Libra capatale cataya, libra soto costa, señales y milagros. Libra copatale catale cata, caprosa talacanda, una vida sobrenatural. Libra copatale cataya. Masata que está le catoa, le brazo tocopata le cataya, le bracete que está le catola cataya, lima sotoro costa, le bracapata le cataya talacasta, le brazo tocosta, señales conforme a tu reino, señales conforme a tu reino, libra copata le cataya, le brazo tocosta, libra capata le cataya talequesta, le brazo tocosta, porque el reino de Dios no es con palabras sino con poder. Libra pataleca todo. Libra, amén. Dile al Señor, enamórame más de ti. Enamórame más de ti. Enamórame más de ti. Enamórame más de ti. Lo que más deseo eres tú. Lo que más deseo eres tú. Enamórame más de ti. Enamórame más de ti. Abre tu boca y piensa en pedirle a Dios que en este 2022 vivas una vida totalmente enamorado, perdido, totalmente perdido, adicto a Dios, adicto a Jesús, adicto al Espíritu Santo. Quiero, Señor, amarte más que la vida. Quiero, Señor, amarte más que mi vida. Ayúdanos, Jesús, a amarte más. Ayúdanos, Jesús, a amarte más. Libra coto lo costa, libra soto lo cota le cataya, libra soto costa, macapata le catola bresta, macaparre catolo cosa taya, libra soto copata le. Amén. Pon ese canto por quién eres tú. Hay una presencia y hay una gloria sobrenatural para sanar toda dolencia, para levantar al caído, para restaurar. Yo le invito a que llenemos este lugar de solamente adora a Dios por lo que Él es para nosotros. y deja que su espíritu se mueva en tu vida. Yeah.